Un cordial saludo a la estimable teleaudiencia, en especial para aquellas personas que les gusta buscar la verdad y escudriñar el conocimiento. Muchos reconocen la cultura árabe concentrada tan solo en la Edad Media, cuando los árabes a través del Islam se unieron en una sola entidad. Sin embargo, hubo un periodo de mayor esplendor o de gran esplendor en la Edad Antigua, cuando pueblos procedentes de Arabia de origen semítico se extendieron por toda la media luna fértil y el norte de África, culturizando también a Grecia y de estos a Roma, cuando el resto de Europa se encontraba inmerso en su prehistoria y luego en la barbarie. Europa se cree que es la cuna de la civilización, sin embargo no lo es. De esta forma, todos los inventos y descubrimientos se tabulan con el primer europeo, sea primero o no, que participó. Como Grecia fue la primera nación culta de Europa, los libros de historia manifiestan que la cultura de la humanidad empezó en Grecia en el año 500 a.C. Tremenda equivocación. Y luego complementan, y se detuvo en el 500 después de Cristo con la caída del Imperio Romano. Y después afirman, y del año 500 hasta 1500 después de Cristo hubo un retroceso cultural y un estancamiento del progreso e intelecto, para empezar nuevamente con el Renacimiento europeo. Esto lo encontramos en numerosos libros de texto de corte europeo. Incluso Carl Sagan, brillante astrofísico, en su libro Cosmos, admite esa absurda aseveración. Esto es solamente la historia de la cultura europea. La cultura de la actual civilización del Homo sapiens empezó desde 4000 años antes de Cristo en los países que hoy conforman el mundo árabe de origen semita y con idiomas parecidos, emparentados entre sí. La civilización egipcia y mesopotámica, Caldea, Babilonia y Asiria fueron totalmente cultas entre 3500 y 4000 años antes de Cristo, mucho antes que otras civilizaciones antiguas como la hindú y la china. Este fue el primer periodo que el mundo árabe culturizó a Europa a través de Grecia. El segundo lo constituyó el periodo entre 500 después de Cristo hasta 1500 después de Cristo, esto es 1000 años, en lo que se ha llamado el periodo del oscurantismo de la Edad Media, donde Europa se encontraba nuevamente sumida en la barbarie y fue de nuevo culturizada por los árabes a través de España, Portugal, sur de Europa y las islas del Mediterráneo, y que dio lugar al renacimiento europeo que empezó en el siglo XVI. A pesar de que la cuna inicial era la península arábiga de los pueblos árabes, el término árabe no se aplicaba en aquellos tiempos de la antigüedad más que a los pobladores originales de dicha península. Arabia es llamada Jasirat al-Arab, una isla de arena. La lluvia es escasa, el Mar Rojo y el Golfo Pérsico son estrechos, no se forman nubes. Las que se forman en el Océano Índico son atajadas por el macizo montañoso del Yemen. Una isla de arena, mas en la época glacial, tierra fértil. El manto de hielo nunca pasó los límites de las montañas de Asia Menor hacia el sur. Ahí al menos está el punto de salida de la teoría Winkler-Caetaní respecto al pasado de Arabia, y esta es una teoría de lo más plausible. En otro lado se congelaba el mundo. Arabia, patria primitiva de los pueblos semitas, enverdecía y florecía. Sin embargo, posteriormente, incontenible se extendía la sequía y continuaba la estepa y la arena. De este paraíso solamente quedó una estrecha franja de la costa. Aquí los habitantes de la isla, la península arábiga, se amontonaban cada vez más a consecuencia del exceso de población con difíciles posibilidades de vida. Solo quedaban dos soluciones posibles. Ambas conducían hacia el norte. Hace 5500 años comenzaron la larga marcha de los dos primeros grupos, uno a lo largo de la costa oeste, hacia la península de Sinaí, subiendo hasta el fértil valle del Nilo. Ahí estaban los hamitas. Los semitas se mezclaron con ellos y engendraron a los egipcios. Como una sola muestra, las pirámides de Egipto siguen siendo las primeras maravillas de la antigüedad. El otro elige la ruta este y echa raíces en la igualmente fértil tierra mesopotámica entre el Tigris y el Éufrates, donde viven los sumerios. Allí constituyen la civilización babilónica de grandes obras de irrigación, construcción y escritura. El mundo hereda de ello la construcción de arcos y bóvedas, la rueda, y un sistema de medidas y pesas.
el sistema sexagesimal basado en el 60, que es una sexta parte de la esfera celeste que suma 360 grados. Aún hoy calculamos con esto. Una mirada de reloj lo confirma. Los jardines colgantes de Babilonia, como un ejemplo adicional, se consideran una maravilla de la antigüedad. Alrededor del año 2500 a.C. se mueve la segunda ola migratoria hacia el norte, los amoritas. De ellos forman parte los cananeos que pueblan Siria y Palestina y los fenicios que desarrollan un alfabeto de 22 signos simples. Esta también es una obra de orientación para la humanidad. El primer alfabeto. Fueron grandes comerciantes y brillantes navegantes. La afirmación de que fueron los primeros en llegar a América mucho antes que Colón y que los vikingos ha adquirido ya validez científica. Nuevamente, un milenio después, los hebreos parten hacia el norte, desde Arabia, y se dirigen a Mesopotamia y luego hacia el sur de Siria y Palestina. Los arameos ocupan el territorio entre las montañas del Líbano y del Antilíbano. Los hebreos le deben al mundo su concepción del único Dios, compartido más tarde por el cristianismo y el islamismo. Otra vez, luego de 1000 años, desde el sur vienen los nabateos. Se instalan al noroeste de la península del Sinaí. De su civilización, aún como ruina, se ven los restos imponentes de la ciudad de Petra, grabados en rocas rojas, pero también quedaba oculta en la península arábiga una cultura que poco a poco también se empezó a desarrollar, ya que no todos emigraban. Delante de una incisión en la barrera rocosa están los restos de la otrora gigantesca obra de construcción de la antigüedad árabe, el dique de Mariaba. Durante más de 1000 años contuvo las aguas que caían de las montañas después de los chaparrones. En este tiempo el dique, un sistema genial de represas, esclusas, torres de piedra sólidas, con distribuidores, acueductos y canales, convirtió a la planicie al borde del desierto en un paraíso floreciente. Esta instalación mamut le parecía tan imponente a los pueblos europeos que creían cientos de años después que una raza de gigantes debería haber creado esta construcción. Ahora, por construcciones similares en el tercer mundo hablan de los ovnis, porque los europeos no desean conocer mérito alguno a los no europeos, olvidándose incluso en el caso de los árabes, que fueron sus maestros 2 veces en la historia. Los abaneses que dominaban toda Arabia del Sur eran los fenicios del Océano Índico. Las ciudades en el extremo norte de la calle del incienso eran ricas, mientras lo siguió siendo Yemen, Tiros, Petra, Palmira e Hira. De las tierras altas al suroeste de Mariaba irrumpieron los himiaritas. Bajo una renovada dirección, los himiaritas, cuyos reyes se llamaban Toba, se construyeron las ciudades de Gutman en Sanaa, un palacio fabuloso de mármol y porfirio de 20 pisos, con techos de alabastro casi transparente. 20 pisos, hace miles de años, el primer rascacielos de la historia. Otros se quedaban también en las estrellas fajas costeras, formando las ciudades de la Meca y Medina. Los que se quedaban eran los únicos a los cuales se les seguía llamando árabes, pero todos tenían ese origen y un idioma semítico parecido, lo que demuestra un origen común. Si analizamos todos los inventos y descubrimientos de estos pueblos semitas de origen árabe, observamos que son fundadores de la cultura de la humanidad mucho antes que Grecia y Roma. La agricultura, la escritura, la arquitectura, las matemáticas, la astronomía, la literatura, el derecho, la historia, la geografía, la filosofía, la medicina, etc. Sientan aquí sus bases para que los griegos se nutran. Basta ver algunos ejemplos. Invención de la escritura y las matemáticas, la geometría, la rueda, las palancas, la metalurgia, la irrigación de cultivos, los acueductos, los diques, invención del arco y las bóvedas, abonos, grandes construcciones, arte de la momificación, desarrollo de la lógica y sintaxis de la gramática y la escritura, siendo primero de carácter jeroglífico, Egipto, cuneiforme, Mesopotamia, aunque luego un pueblo semita, de origen árabe, los fenicios o punis, procedentes del norte de Arabia, desarrollaron el primer alfabeto compuesto de 22 signos simples, de cual parten todos los alfabetos, por más distintos que estos sean entre sí. Inventaron un sistema complejo de medidas, longitud, área, volumen, capacidad, peso, etc. Desarrollan el comercio y la navegación, enormes monumentos, esculturas, templos y ciudades, y construyen los primeros rascacielos operativos, domestican al caballo, el camello y el elefante.
Descubren el sistema sexagesimal, construyen astilleros, medición de los vientos, aplican principios químicos a las aleaciones metálicas, inventan los principios de la topografía y la cartografía, asfaltan las calles, con un sistema parecido al actual acuñamiento de monedas, sistematizan las finanzas, avances de las ciencias, artes y matemáticas, literatura amplia y variada, filosófica, teológica, científica, etc. Esta cultura original fue la base de la civilización. De ahí se alimentaron los griegos, quienes adquirieron sus conocimientos de Egipto y Asia Menor. Se dice que el griego Heródoto es el padre de la historia, pero él tan solo fue un alumno aventajado de maestros egipcios. Pitágoras, Euclides y prácticamente los primeros matemáticos griegos aprendieron de las civilizaciones de Egipto y el Asia Menor. Los conceptos de algunos apólogos de Ajicar se encuentran de nuevo en las famosas fábulas de Esopo, e incluso la biografía de este último aparece influida por la del antiguo sabio oriental. Otro ejemplo, el tema de la leyenda de Queret, es decir, las empresas guerreras de un héroe por la conquista de una bellísima mujer. Recuerda el de la Ilíada, Helena de Troya, y toda una serie de personajes, de situaciones, de términos y de expresiones de la literatura ugarítica, semita, sugiere su influencia en la griega antigua. Se ha observado con razón que el tema del héroe errante propio de la Odisea encuentra sus precedentes en la literatura egipcia, y que en mitos griegos tales como la Teogonía de Hesíodo o la historia de Atlas tiene impresiones equivalentes en la semita hitita, etcétera, etcétera. La civilización griega queda así sólidamente basada en el ambiente literario, religioso, científico y artístico de las civilizaciones antiguas de los países que hoy conforman el mundo árabe. Incluso el sistema legal contemplado en el Antiguo Testamento tiene su base en otro libro semítico aún más antiguo, el Código de Hammurabi. En ambos se encuentran las fuentes originales de todas las ramas del derecho. Al igual que la cultura griega se alimentó de la cultura árabe antigua y que se ocultó su influencia, llegando incluso a poner como griegas copias y traducciones textuales de libros árabes. Una nueva copia más burda y maliciosa lo corresponde al Renacimiento europeo, que nació y se alimentó de la cultura semita por medio de la traducción de las obras y descubrimientos árabes, en su mayoría musulmanes, pero también judíos y cristianos. La oportunidad, la conquista árabe de España, Portugal, sur de Francia, sur de Italia, islas del Mediterráneo. El problema fue ocultar malintencionadamente los originales y los nombres de los legítimos descubridores. Algo parecido pasó con los evangelios originales, escritos en arameo, idioma semita emparentado con el árabe y el hebreo, del cual solo nos quedan las copias al griego o al latín. O bien en el caso del descubrimiento de América por Colón. El nombre viene del cartógrafo que elaboró los mapas de nombre Américo Vespucio, también navegante. Era la costumbre de darle todo el crédito al simple traductor. En el siglo VII después de Cristo, Europa se encuentra nuevamente atrasada, sucia, maloliente y retrógrada. En cuanto a los árabes, su tiempo, el de su apogeo, el de su civilización, va del siglo VII al XV. En esta segunda época, cuando con el advenimiento del Islam, los pueblos del Asia Menor y del norte de África, de origen semita o semítico-jamita, con tronco lingüístico común, y originarios históricos de la península arábica se unen, constituyendo lo que hoy conocemos por mundo árabe, de religión musulmana en su gran mayoría, pero también con florecientes e igualmente cultas comunidades árabes de religión cristiana o incluso judía. Ahora conocemos el papel decisivo de la cultura hispanoárabe en la formación de la filosofía, la ciencia, la poesía, en fin, de toda la cultura de la Europa cristiana. Su influencia alcanzó las cimas del pensamiento medieval, por ejemplo, la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino y la Divina Comedia de Dante, el Quijote de Cervantes, el Criticón de Gracián, etc. Incluso ya se han iniciado los estudios sobre la influencia árabe sobre las obras de William Shakespeare o de quien usó su nombre. Esta cultura árabe será desarrollada en un nuevo capítulo del próximo futuro. Por ahora, un feliz año nuevo 2012, lleno de dicha, paz y prosperidad, pidiéndole al Altísimo su paz, su misericordia y sus bendiciones para todos y todas.